quiero saludarlos a todos, agradecerles muchísimo su presencia esta noche aquí. Vamos a compartir un lindo momento desde el living de casa, un momento íntimo para charlar y para reflexionar. Pasaron 26 años del atentado a la AMIA, y cada año las personas y las instituciones nos preguntamos cuál es la mejor acción, cuál es la actividad más sentida, qué caminos tomar cuando ya se dijo absolutamente todo, porque se dijo todo. Y cuando el paso del tiempo además juega un rol muy, muy importante, porque cada nueva cosa que ocurre pareciera que va a ir tapando las anteriores. Eso nos pasa, es inevitable, es el paso del tiempo. Y es un ejercicio muy, muy difícil volver a traer al presente cada anuncio, cada promesa que escuchamos, cada discurso. Y es ahí donde el arte, en cualquiera de sus manifestaciones, viene a perpetuar la memoria y a revivir todo. Y esa es la causa y la razón por la cual esta noche nos juntamos y conversamos entre las tres instituciones que organizamos esta actividad, y nos pareció interesante trabajar la memoria a través de las expresiones artísticas. Las instituciones que organizamos esta actividad y este encuentro son CISAB, la Organización Sionista Mundial y, por supuesto, la AMIA. Así que a todos los representantes de las tres instituciones que hoy se encuentran aquí presentes, quiero saludar a Shraga Bilk, quiero saludar a Ale Merinkowski de la Organización Sionista Mundial, a Claudio Yupauk, presidente de CISAB, a Roman Winnick, director ejecutivo de CISAB, y por supuesto autoridades de AMIA, y por supuesto Elio y todo tu equipo con quien ahora vamos a hablar. Tenemos varios invitados para conversar esta noche. Elio Kapsuk, director de arte y producción de AMIA, al frente de las diversas acciones que cada año realiza AMIA con el objetivo del permanente reclamo de justicia y el ejercicio de la memoria. Quiero saludar también a Marcos Acosta, que es artista y autor de la muestra Rememoria, Retratos de Vida, de la cual ahora vamos a conversar, que tuvo el enorme desafío de pintar en acuarelas a las 85 víctimas fatales del atentado a la AMIA. Enorme tarea y enorme desafío. Quiero saludar también a Julio Menajovsky, que es el autor de la muestra 25, una muestra que se hizo el año pasado en el marco del 25 aniversario del atentado, y que lógicamente, como es una muestra que trasciende absolutamente el tiempo, la han renombrado Álbum de Memorias. También con Julio vamos a conversar sobre lo que fue ese inmenso trabajo. Y también quiero agradecerle muchísimo a Gustavo Aberbuch. Gustavo es el hermano de Janina Aberbuch, Zichroná Libraja, una de las víctimas del atentado, que en un día como hoy, que no es un detalle menor, hoy 18 de julio, que es un día de absoluto recogimiento para los familiares, haya aceptado de manera tan gustosa participar con nosotros de esta charla. Así que, Gustavo, vaya nuestro agradecimiento desde CISAB, desde la Organización Sionista Mundial y desde la AMIA, por haber accedido a compartir este ratito con nosotros. Hechas estas presentaciones, Elio, ¿qué te parece si empezamos conversando un poquito de por qué el arte? Vos sos director de producción y arte, y siempre estás detrás de estas acciones que cada año se hacen más difíciles. ¿Por qué la elección de la memoria a través del arte? Bueno, primero y principal, nada, algunas cosas que vos planteaste que me parece que son importantísimas. Primero, gracias infinitas, Gustavo, por estar con nosotros. No es un detalle menor. Para la presentación, porque uno pintó las 85. A ver, espera un minutito que voy a silenciar los micrófonos, ¿sí? Y se van a tener que, porque evidentemente hay algunos que no están con los micrófonos silenciados, y vamos a ir desmuteándolos a ustedes de a poquito. A ver, ahí va, ahí silencié a todos, y ahora los estoy desilenciando a nuestros invitados. Ahí está, Marcos ya está, y me está faltando Gustavo, que ahí está Gustavo, unmute. Bueno, creería que estamos todos. A ver, Elio. Sí, sí. Dale. Sí, básicamente uno señalar la presencia de Gustavo,
Segundo, otro tema que vos también señalaste, y me parece que es fundamental, es que hoy es 18 de julio. El acto central fue ayer. Generalmente las acciones y las actividades con instituciones siempre caen un par de días después. Hoy es el mismo día, tiene una carga física y simbólica sumamente profunda, y que me parece que está bueno ponerla también en palabras. Lo que recién estuve como revisando todos los que están, ¿no? Vi algunas caras conocidas, y lo primero que les quiero contar es que el 90% de las acciones que nosotros hacemos no son para ustedes. Yo creo que ustedes, casi todos miembros de CISAB, no necesitan que les recordemos el 18 de julio. Yo trabajo con la misión de que no se olvide la memoria de Janina Averbuch y las otras 84 víctimas fatales. Pero Gustavo no me necesita a mí ni a ninguna acción para recordar. Entonces la pregunta es: ¿para quién hacemos las acciones que hacemos? ¿Y cuál es el objetivo de las cosas que nosotros ponemos en juego? Primero, entendemos que 18 de julio de 1994 murieron 85 personas, que son las víctimas fatales, y más de 300 heridos, a los cuales nosotros con el tiempo aprendimos a denominar víctimas sobrevivientes. La memoria necesita de acciones. ¿Por qué? Porque si no el tiempo los devora. El trabajo corrosivo del olvido las hace naturalizar, y realmente sería muy difícil poder mantener sin la ayuda de las conmemoraciones, de la creación de lugares simbólicos y físicos. Y es ahí donde nosotros empezamos a trabajar. No en los dolientes primarios, no en los, llamemos en nosotros los institucionalizados, sino aquellos en los cuales la memoria puede ser frágil, no en términos de algo que esté mal, sino que los colores se van descoloreando, y uno tiene que ir generando acciones para que una y otra vez aquello que sucedió se haga presente. Y por el otro lado tenemos que tener en cuenta que hoy el 50% de la población de nuestro país no tuvo memoria vivencial. Seguramente muchos de los que estamos hoy acá podríamos referenciar al 18 de julio del 94 diciendo qué estábamos haciendo nosotros. Y eso genera identidad. Ahora, ¿cómo, sin presencia de eso, nosotros podemos transmitir a las nuevas generaciones aquello que sucedió? ¿Cómo podemos hacer memoria sin recuerdos? Y en ese sentido, las acciones que nosotros hacemos son la incorporación de recuerdos a partir del arte. El arte no, y esto lo repito siempre, el arte no necesariamente tiene que transmitir una idea. El arte no, digamos, el arte, cuando uno va a un museo y a veces comete uno escucha y le agarra urticaria cuando alguien está viendo y dice, ¿y qué quiso decir el artista? A ver, el arte es independientemente de eso. El arte no necesita un mensaje, no necesita ni siquiera la interpretación de lo que quiso hacer el artista. Pero cuando el arte trabaja una temática, es una herramienta sumamente poderosa para transmitir ideas. Y en ese sentido, la AMIA tomó desde el comienzo la posibilidad de usar, en el mejor de los términos, el arte en todas sus expresiones para concientizar, para educar, para promover, para difundir, para emocionar, para discutir,
para pinchar, para cuestionar, para reclamar el arte. En un punto a veces suena mal cuando yo uso la palabra excusa. Todo esto son excusas para traer aquello que sucedió, 85 muertos, 300 heridos, una y otra vez. Y por el pero otro lado, más que excusas, Elio, me quedo mucho más con la definición de herramienta poderosa, porque esto que produce el arte y que queda y que hace perpetuo los recuerdos, es mucho más que una excusa. sí, Es una necesidad. yo acuerdo, pero en términos, hasta diría, de sinceridad estratégica, uno habla de eso, digo, a ver, uno, digamos, genera todo esto con un solo objetivo. Ahora, que es que no se pierda la memoria y que en el marco de un tiempo de impunidad, esa memoria sea, en tiempos de impunidad, reclame justicia. Dos conceptos muy rápidos como para... quiero hablar dos palabras de Julio y de Marcos, pero como dos conceptos muy rápidos. Primero y principal, la AMIA tomó la decisión hace muchos años de trabajar no solamente por el atentado a la AMIA. Nosotros defendemos la memoria y defendemos el lugar de la memoria. Defendemos el lugar que tiene que tener la memoria. Hay mucha gente y hay un discurso que el cual nosotros obviamente no comulgamos, que está vinculado a que la memoria es una mochila sumamente pesada que te tira para atrás, que hay que soltarla. ¿Por qué? Porque te ata al pasado, Tiene que prescribir eso, no podés estar todo el tiempo asocian la memoria con el rencor, ¿no? Lo diverso con lo adverso. Entonces hay que soltar, este es el reino de los vivos, tenemos que pensar en el futuro y para eso hay que dejar el pasado atrás. Nosotros opinamos en este caso de la AMIA, pero también en todos los crímenes impunes de nuestro país y también en todas las temáticas que nos construyen en forma de identidad, que eso no es así. Nosotros entendemos que la memoria no es una mochila, sino todo lo contrario, es un trampolín, es la única forma de poder construir desde el presente futuro y construyéndolo con lo único que puede de alguna manera reparar las injusticias, que es la memoria, la verdad y la justicia. En ese sentido, a nosotros es muy importante esta definición para poder entender muchas de las acciones que hacemos, quizás no estas que vamos a ver hoy específicamente, pero sí muchas de las que hacemos. Este año hicimos, por ejemplo, el abecedario de la memoria. Hicimos el abecedario de la memoria. El abecedario es la forma que tenemos, el instrumento para hablar. Y claramente ese abecedario no estuvo circunscripto al atentado, para nada. No, tuvo que ver con... La A es AMIA, sí. La C es cabezas, la T es 30.000 desaparecidos. Bueno, eso me parecía como importante. Julio Menajovsky y Marcos Acosta. Primero, mi más profundo agradecimiento, quiero decir que todos los artistas que son convocados por AMIA lo hacen en forma desinteresada y ad honorem. Y la realidad que este ad honorem, que a veces uno dice, bueno, obvio, pero quiero que entiendan el concepto de ad honorem también en función del tiempo que le consume a los artistas generar, por ejemplo, las dos acciones. Con Julio estuvimos trabajando trabajando un año. Marcos Acosta estuvo dedicado 7 meses exclusivamente a esta acción. Bien, Julio Menajovsky, uno de los artistas, él discute si es artista, si no es artista, fotógrafo, gran fotógrafo, gran reportero gráfico. Digo, para mí no hay distinciones, para mí son artistas. Fue uno de los primeros en llegar de casualidad el día del 18 de julio del 94. Sus fotos están, como siempre decimos, en nuestra retina cuando uno
empieza a pensar las fotos que uno conoce del atentado, muchas son de él, constituye la memoria colectiva, digamos, es esto de lo que construye los recuerdos de aquellos que no tienen recuerdo, que son las imágenes. Con Julio veníamos trabajando, hicimos muchas cosas, habíamos hecho muchas cosas vinculadas siempre a esas fotos. Cuando estábamos por cumplir 25 años, había un tema que era fundamental, era cómo contamos la impunidad. ¿Cómo contamos cuando las fotos del atentado no bastan? Pará, te volviste loco, ¿cómo que no bastan? Bueno, las fotos del atentado te muestran lo que pasó en el 94. Las 85 víctimas fatales y los 300 víctimas sobrevivientes. Ahora, ¿cómo contamos los 26 años de impunidad? La impunidad como el crimen sistemático y cotidiano que mientras no haya justicia, los familiares y todos sentimos. Es la repetición sistemática de un crimen. Entonces, ¿cómo contamos ese paso del tiempo? ¿Cómo contamos el paso del tiempo que transforma la justicia en impunidad? Ese reloj de arena que termina comiendo a la justicia. Entonces, en ese punto le propusimos y empezamos a crear con Julio la posibilidad de hacer otras fotos de otro tipo en un estudio, con diálogos, con encuentros, con personas que están vinculadas a partir del 18 de julio del 94. Personas que se unieron a partir de ese momento, para algún tema, o que ese momento los une. De alguna manera, esto genera la misma característica de muchos de los encargos que hacemos a los artistas. Para que tengan una idea, hicimos aproximadamente 400 acciones. Este año solamente hicimos 17, pero básicamente es un encargo que es una idea que se conversa y se genera una obra a partir de ahí, ¿ok? Con la intervención absoluta del artista, en este caso Julio. En el caso de Marcos, es la primera vez en el cual la obra es el ejercicio. Marcos es un gran pintor cordobés, persona maravillosa, igual que Julio, dos seres humanos extraordinarios, y él venía trabajando con algunas acuarelas. Ahora, si uno piensa en vivirán tanto como nosotros porque los recordamos, ¿no? Que es uno de los conceptos que nosotros usamos todo el tiempo, y dice, bueno, yo traigo a la persona que quiero o la situación que quiero traer y la traigo con la palabra. Ese es el ejercicio de la memoria. ¿Y cómo es el ejercicio desde la pintura? ¿Puede existir un ejercicio de la pintura que sea un ejercicio de la memoria? ¿Cómo la pintura puede hacer memoria? Y ahí es que me parece que la obra de Marcos tiene un sentido distinto a las demás, porque en el momento en que las fotos empiezan a descolorearse, como decía antes, y los recuerdos, la mamá de Fuhrman dijo ayer en el acto, yo empiezo a olvidarme de cosas. Yo sí. Pierdo... Dijo que el rostro, más precisamente dijo que el rostro de mi hijo se me está borrando y su voz se me está apagando. Es algo que ahora vamos a conversar un poco con Marcos. Ahí es donde esta obra que hizo Marcos Acosta, que son volver a pintar. Recordar, igual, sinónimo, volver a pintar. Aproximadamente de las 85 obras, 75, me puedo estar equivocando por algunos nombres, son de fotografías que les pedimos especialmente a las familias y el resto son de archivo. Quizás me esté pifiando con algún número, pero básicamente es a partir de esas fotografías y para darle ese vigor del recuerdo y el reclamo de justicia, Marcos las volvió a pintar. Y lo último como para abrir el juego, vos me decías qué difícil que es hacer acciones distintas. Yo lo quiero decir y me parece que es el momento ideal para decirlo. Uno no hace las cosas solo,
y la verdad que con un equipo como Nadia a la cabeza, con Victoria, con Gaby Feldman, la realidad es que se hace muy fácil a veces, y con artistas como Marcos y como Julio, y con familiares que nos apoyan como Gustavo, se hace muy fácil tener ideas y muy fácil realizarlas. Así que bueno, me parece que hablé demasiado y... Gracias, Elio, gracias. Tenés todavía mucho más para decir, tenés todavía mucho más para aportar. Le voy a pedir a Silvina, que está también acá, porque vos solo no tenés un gran equipo, todos acá tenemos muy buenos equipos, así que le quiero pedir a Silvi, también del equipo aquí de Cultura de CISAB, si puede compartir pantalla con la muestra de Rememoria, esa exactamente. A ver, ¿me hacen un ok si la están viendo bien? Ahí está. A ver, Elio, yo te tengo a vos en ventanita. ¿Me haces un ok si la estás viendo bien? Sí, ahí Perfecto. Silvi. estaría por empezar ahí. Sí, Silvi, si le podés dar play, está sin audio, es un poco para que puedan ver, después vamos a ver algunas acuarelas más en detalle, pero quería hablar con Marcos y preguntarle a Marcos cómo le llega esta propuesta de Elio y qué es lo primero que él sintió. A ver, Marcos me está diciendo que tiene micrófono. A ver, espérate, Marcos. Te tengo que Después les voy buscar. a dar el link a todos, igual están en las redes de AMIA, pero para que puedan ingresar a esta misma sala. Marcos, ahí te encontré. Espérame, Marcos. A ver, ahí te estoy desmuteando. Fíjate, Marcos. Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Mientras vemos un poquito la muestra, después nos vamos a detener particularmente en algunas acuarelas, pero este es el recorrido virtual. Quería que nos cuentes un poquito a todos cómo te llega esta propuesta de la AMIA con este tremendo desafío de pintar estas 85 acuarelas. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Antes que nada, agradecerles infinitamente esta posibilidad de conversar un poco sobre este proceso. El proceso comienza hace poquito más de un año, de una reunión un poco casual que tuvimos con Elio. Yo a Elio lo conozco hace muchos años y tenemos un gran amigo en común, que es Luis Wells, un pintor muy importante argentino, un gran artista. Y Luis Wells cumplió años y Elio viajó a Córdoba a festejar el cumpleaños con su amigo. Ahí nos reencontramos después de varios años de no vernos personalmente y nos pusimos a conversar. Surgió, él hace un rato comentaba esta cuestión de que yo estaba pintando unas acuarelas, surgió esa posibilidad de charlar sobre esas acuarelas que yo estaba haciendo, y naturalmente nace ahí la propuesta de parte de Elio, y fue como algo como simultáneo, como decir, bueno, ¿por qué no pintás con acuarela todas las víctimas fatales del atentado de la AMIA? A mí en ese momento me pareció increíble la posibilidad, le dije que sí inmediatamente, y desde ese primer instante que nos dimos un apretón de manos y quedamos de acuerdo en que iba a ser una de las acciones de este año para sostener y construir la memoria y para reclamar justicia desde el arte, desde ese primer momento yo sentí, por un lado, una alegría muy grande de poder ser parte y de poder colaborar desde mi lugar en esta situación de ayudar a construir memoria, pero por otro lado también una gran responsabilidad y un sentimiento muy profundo de que era una especie de misión, como que había llegado a mí una especie de misión que yo tenía que cumplir. Y bueno, realmente fue transformador. El proceso empezó, digamos, la primera acuarela que pinté comenzó más o menos unos 2 o 3 meses después de aquella charla, cuando ya habían hecho un trabajo previo desde arte y producción, que lo quiero destacar, ha sido increíble, no me voy a cansar de destacar, digamos, el trabajo alucinante que hicieron desde ese lugar, consiguiendo las imágenes, contactando con los familiares, con todo lo que eso implica. Realmente muy emocionante cómo hicieron ese proceso. Y cuando llegan a mí las primeras imágenes, la decisión mía fue comenzar pintando la primera de todas, que fue un 8 de noviembre, la de Sebastián Barreiros, el niñito que murió en el atentado. Fue, digamos, un hecho que para mí fue muy simbólico poder empezar por él, porque, digamos, dentro de la tragedia es como una tragedia dentro de otra tragedia, ¿no? Es decir, me impactó mucho la situación en la que él pasaba caminando con la mamá de él por la vereda, y la madre, que es una sobreviviente,
cuenta cómo siente que él se le escapa de las manos. Y eso a mí me resultó muy movilizador. Entonces me pareció muy simbólico empezar por él, que era el más pequeñito de todos. Pero una tras otra que fui pintando fueron experiencias extremadamente movilizantes. Yo empezaba a pintar una persona que era desconocida para mí, y cuando la terminaba de pintar, el ejercicio de haberlo hecho la transformaba en alguien que, sinceramente, yo lo digo con mucha sinceridad, estaba en mí. Era como que ya se transformaba un lazo con esa persona. Yo sentía que se creó un vínculo con esa persona que era muy profundo. Y eso de para mí hecho, Marcos, de hecho vos mismo pediste también investigar y conocer un poco las historias que había detrás de cada persona que ibas a pintar, porque también ese mundo y esos sueños truncos generaban en vos mucho material para después poner en el lienzo, ¿es correcto? Sí, parece que a lo mejor el ejercicio es simplemente copiar una foto, pero no es eso, es algo mucho más profundo y complejo que eso. El hecho de que yo decidí que las acuarelas iban a hacer una especie de copia, digamos, un traspaso de la foto original que me llegaba a mí al lenguaje de la pintura, no quitó que cada una de esas experiencias de pintarlo haya sido, digamos, muy enriquecida por esos testimonios. A mí, cuando desde Arte y Producción de AMIA me enviaban imágenes, me solían enviar pequeños fragmentos de lo que las familias, cuando eran fotos que obtenían a través de las familias, les comentaban de ese día, no del día del atentado, sino del día en el que esa foto había sido tomada. La idea principal fue que las fotografías fueran fotos comunes, fotos del día a día, y en lo posible, una idea original que tuvimos al principio de la serie, era que en lo posible fuera la última foto de esa persona. Cosa que por momentos se volvió muy difícil de obtener, porque es real que hace 26 años atrás no sacábamos tantas fotografías como ahora, no era algo tan frecuente. Entonces era difícil, además que muchas fotos posiblemente se hayan perdido en el tiempo, muchas fotos se hayan arruinado, entonces no era tan fácil obtener esa última fotografía. Pero eso quedó un poco como algo anecdótico, porque después lo importante era, para mí, era poder representar a estas personas en su vida cotidiana. A mí me parecía que esa cosa tan simple de que estuvieran en vida cotidiana, a lo mejor en un cumpleaños familiar, a lo mejor en una salida a un parque, a lo mejor tomando mate, a lo mejor en un partido de fútbol, lo que fuera, iba a ser una herramienta muy poderosa para generar empatía en los demás. Hace un rato, Helio decía algo que a mí me parece muy importante. Yo opino igual que él. A las personas que han estado involucradas en este problema, en este horrible atentado, los familiares de las víctimas, los heridos que han sobrevivido, y todas las personas que han sido afectadas, las instituciones, etcétera, no hace falta que uno les esté recordando lo que ha pasado. Yo estoy de acuerdo con eso. Y la empatía me parece que es una herramienta muy poderosa para que la memoria frágil en los que no han tenido relación directa con esto no se pierda. Y más aún teniendo en cuenta que la increíble situación en la que han pasado 26 años de impunidad vuelve esto un hecho absolutamente mucho más trágico de lo que fue originalmente, porque decir, bueno, hay un atentado, muere gente, pero de pronto, durante 26 años, se sigue repitiendo el crimen, como bien decía Elia. Y esa situación, que es tan tremenda y en la cual yo me fui imbuyendo a medida que me fui sumergiendo a medida que pintaba, encontré que la única forma de hacerlo una especie de contrapeso era centrarme en la vida de estas personas, en lo que le habían robado, pero en la vida, en el momento en que eran plenos, en el momento en que eran felices. Y que eso, generar empatía en las personas que no estaban, digamos, relacionadas muy directamente con esta situación, a mí me parecía que era un gran objetivo de esto. Y se logra claramente porque son acuarelas no posadas, ¿se entiende? Digo, es muy diferente y los que son artistas lo entienden muy bien, lo que es la foto pose de lo que es la foto, la instantánea, ¿no es cierto? Es muy, muy, muy diferente. Cada una genera también, hay fotos pose que generan mucha emoción, pero en este caso son imágenes muy, muy vivas en donde uno se puede identificar perfectamente con cualquiera de ellas porque son fotos que pueden ser fotos de cualquiera de las personas que estamos hoy aquí en esta sala. Marcos, en un minuto vuelvo con vos, y vamos a revisar algunas específicas. Quiero pedirle a Silvi si puede
puede, mientras conversamos con Julio, si puede compartir pantalla con la muestra de Julio, de 25 de álbum de memorias. ¿Cómo te va, Julio? ¿Qué te pasó a vos cuando AMIA, en el marco del 25 aniversario, ¿no? Un aniversario muy difícil, un cuarto de siglo, te plantea esto de juntar y ver qué pasó en esos 25 años después del atentado con los familiares de las víctimas? A ver, Marcos, perdón, Julio, estás desmuteado. A ver, te desmuteo. Ahí está. A ver. Ahora Ahí sí. está, ahí está. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, también muchas gracias por esta invitación, por poder tener este contacto en el mero día. En el mero día. Bueno, cuando Helio me convoca, yo con Helio venía ya en una relación de años, yo había dejado mis fotos ya a disposición de la AMIA y quien la necesitara. No es del único lugar que me han pedido la fotografía, yo siempre entendí que estas fotografías en el fondo no me pertenecían del todo. Yo ese día estaba casualmente cerca, no elegí estar ahí, y si hubiera podido tener alguna elección me hubiera gustado nunca tener que sacar estas imágenes. La dimensión autoral que tiene cualquier fotografía, yo siento que estas fotografías carecen de esa dimensión autoral porque a mí las imágenes se me metieron en la cámara no porque no haya puesto la voluntad, sino porque se impuso el acontecimiento por encima de cualquier otra decisión o reflexión que yo hubiera podido hacer en el momento que estaba ocurriendo. Yo era fotógrafo profesional en ese momento, lo sigo siendo ahora, no pude dejar de estar en ese lugar porque estaba cerca sacando fotos de otra cosa, así que lo único que tuve que hacer era caminar 8 cuadras para llegar hasta donde había sido, donde estaba la sede de AMIA. Pero yo no estaba trabajando para ningún medio, nadie me había pedido esas fotografías. Lo que corresponde hacer luego con unas fotografías de actualidad, tratándose de un trabajo profesional, es tratar de ubicarlas en algún lugar. Esto implicaba entrar en un ejercicio de venta de las fotografías para un mercado, que es lo que uno hace, más allá de lo que el vuelo posterior que podían tener las imágenes. Ese hubiera sido el primer eslabón de hacer con las fotografías, cosa que a mí finalmente se me facilitó enormemente porque tuve un encuentro casual con quien era el editor del diario Clarín en ese momento, y por ser el editor quería tener las primeras imágenes del evento, y como yo tenía una de las primeras, se interesó por mi material, y eso me permitió dárselo a él y no tener que ocuparme de hacer algo con esas fotos y que las fotografías finalmente completaran parte de su ciclo, que es encontrarse con un público, es hacerse visibles. Eso fue aquel 18 de julio. Eso es lo que a mí me dio alguna visibilidad en relación a otros fotógrafos que quizá tenían tanto material como el mío, mejor, igual, peor, no importa. Lo cierto es que a veces la visibilidad en un gran medio te da la posibilidad de ser más conocido que otros, o más accesible, lo que sea. Durante estos 25 años, hasta el día de la muestra, mis fotografías dieron muchas vueltas y circularon por muchos lugares. Pero yo siempre sentí que tenía una deuda impaga a quienes yo había sacado las fotografías. A quienes perdieron la vida ese día y a quienes quedaron marcados de por vida, ya sea porque eran parientes inmediatos, porque habían quedado heridos, o eran familiares, o lo que sea. Los sobrevivientes vivos, las víctimas sobrevivientes que dice Helio. Uh-huh. ¿Y por qué sentía con deuda? Porque yo sentí que mi cámara fue un testigo privilegiado, pero yo no estaba en esas fotos. No estaba ni como fotógrafo, ni como persona. El mínimo gesto de darlas, que me parecía un deber más que cualquier otra cosa, no alcanzaba. Pero nunca supe cómo darle
salida a ese sentimiento de deuda. Ni tampoco yo hubiera podido expresarlo, tampoco lo tenía claro. Cuando Elio me llamó, si Elio hace un poquito de memoria, cuando él me estaba explicando que llegaba el 25 aniversario, quería hacer algo especial, yo lo que primero le empecé a decir es que ya está, Elio, mi foto ya está, ya, ¿cuántas veces más? ¿Otra vez más? Hasta que yo pude empezar a escuchar que había otra propuesta detrás. Y esa otra propuesta para mí fue un momento de iluminación y de liberación absoluta. Estoy hablando solamente de mi persona, no estoy hablando de la importancia que pudo haber tenido o tendrá o tiene esta obra para los demás. Estoy hablando de mí. Vos me preguntaste lo que yo sentía. ¿Era para vos como una especie de redención? Era una posibilidad de hacer algo diferente con ese sentimiento que yo tenía que mis fotos no alcanzaban. Pero cuando me dijo, mirá, se trata de sacar fotos, de encuentros, de gente, lo que acaba de explicar recién Elio. Y así como tan rápido le empecé a decir que no al principio, me ocupé de decirle rápidamente que sí, porque sentía que ese trabajo, a ver, no es que fuera para mí, es que yo lo quería hacer, yo necesitaba poder hacerlo. Aún sin saber cómo, de qué manera, era un enorme desafío. ¿Podés explicar muy breve, por si hay alguien en esta sala que no conoce bien el proyecto, de qué se trató? ¿Tuvo que ver con juntar, como decís vos, Correcto. sobrevivientes Sí, la vivos palabra, o familiares víctimas? La palabra clave sería años. encuentro, sacar fotos de encuentro. Un encuentro que se produce en distintos planos. Personas que se encontraban a través del atentado de distintos modos, ya sea porque los unifica el dolor, los unifica una pérdida, o los unifica una salvación, un rescate, un haber resignificado el dolor en otra cosa. De las fotografías que hicimos, hay fotografías que hablan de la amistad, del amor y del sostenerse mutuamente. En otras fotografías se habla de haber podido elaborar la pérdida de una manera transformándola en otra cosa, como por ejemplo haber descubierto una beta artística o haberle dado salida a una vocación artística dormida hasta ese momento, como es el caso de unas fotografías tomadas. En fin, distintas, la palabra podría ser excusas, pero en realidad era mostrar que 25 años no habían pasado en un vacío. No eran simplemente 25 años de un... Ahí se nos quedó congelado Julio. A ver si vuelve internet. Vamos a darle un segundito. Mientras vuelve Julio, sí. Y Gustavo lo pueda atestiguar, uno de los procesos importantes que hicimos para ese proyecto era que íbamos a priorizar el proceso, a lo cual había gente que se encontraba por primera vez, había gente que no se conocía, había gente que se conocía pero hacía mucho que no se veía. Entonces a todos les pedíamos que vengan con 2 horas de tiempo, y el promedio era una charla de 1 hora y media, y 10 minutos, 20 minutos, 15 para sacar la foto. Claro. Me gustaría, si te parece, Elio, voy a compartir una de las fotos que lo involucra también a Gustavo Abrebus, que está con nosotros. A ver, dame un segundito. Si querés, mientras esperamos, mientras esperamos que Julio se conecte, ¿no querés poner la acuarela de Janina? Dale, vamos con la acuarela. Vamos, un momentito. A ver. Pero en ese momento justamente lo importante era el proceso, cómo generábamos un proceso que después se pueda dar cuenta en la foto. Perdón, espera. Voy a ir de vuelta un segundito. No, espérate. Ahí No. Sí, pero no, espera un segundito que necesito... Mientras vos buscás, les cuento a la gente que los que venimos de la producción siempre nos enseñan que las excusas no salen. No se televisan, las excusas no se televisan. Y
y que no es importante los procesos, que lo importante son los productos. Nosotros en la obra de Julio priorizamos muchísimo el proceso y sabíamos que si en esa charla pasaba algo, en la foto íbamos a descubrir un intersticio que nos dé cuenta de alguna forma lo que había sucedido en ese encuentro. Bueno, y ahora lo dejo a Marcos y a Gustavo. Sí, Marcos, esta es una de las primeras, él contó que arrancó por la de Sebastián, que le generaba todo esto de ser la víctima más pequeña, y cuando charlábamos un poquito respecto de la acuarela de Janina, y yo le contaba que iba a estar Gustavo, él me comentaba que también esta fue una de las primeras acuarelas que pintó, ¿verdad, Marcos? Es verdad, sí, es una de las primeras y fue una de las más intensas, te diría, para mí como representación. La foto me parecía que era, en realidad me pasó con todas las fotos, ¿no? Como pequeñas joyas que llegaban a mí y que tenía como que transmutarlas en otro elemento que es la pintura. Ahora esta puntualmente, la de la Nina, a mí me pareció, digamos, yo sentí en el proceso de hacerla que, bueno, Elio hablaba justamente del tema de los procesos, cómo son para la producción, pero para el artista lo más importante es el proceso. Ahí está todo en realidad. Si en el proceso suceden cosas, es donde después uno logra transmitir algo a través de ese objeto final que queda. Y en el caso de esta acuarela puntualmente, a mí me causó, por ejemplo, para decir un detalle, ¿no? Pintar cada cabello fue como uno tras otro y fueron muchas capas. A lo mejor, no sé si alguien acá en la sala habrá alguna vez pintado con acuarela, pero la acuarela es una técnica sumamente difícil dentro de la pintura. Yo pienso que tal vez es la más complicada de todas, porque implica 2 o 3 cosas muy puntuales. La primera de todas es que no se puede arreglar. Si uno se equivoca, no hay casi margen de error porque no se puede pintar arriba, porque siempre se opera por transparencia. La otra cosa importante es que no tenés blanco, no podés mezclar con blanco y pintar. Entonces lo blanco, la luz que uno ve en la imagen, es el propio papel que uno va preservando, en cierto modo, para que se mantengan esos brillos. Entonces, esta acuarela puntualmente tuvo muchas capas de pintura, una arriba de otra, para generar la oscuridad del fondo, para generar la sensación de los cabellos. Me acuerdo que me metí muy de lleno en los mínimos detalles, en las cosas más pequeñas del rostro, inclusive un diente como que estaba un poquito golpeado a lo mejor, un poquito, fueron cosas que a mí me resultaron de mucha belleza a la hora de hacerla y de mucha conexión con esa persona. Y realmente a mí me emociona muchísimo sentir que de algún modo esa emoción que yo sentí durante el proceso de hacerla se pueda transmitir de algún modo a quien vea la obra, ¿no? Eso para mí sería como el mayor premio posible de esta situación. Y en el caso de todas me sucedió así, digamos, es como que una tras otra fueron esas cosas que descubría, de pronto algún detalle en su rostro, de pronto algún detalle en su ropa, cosas que realmente, no sé, son difíciles de transmitir desde la palabra, y creo que ahí está quizás el mayor valor que tiene una imagen por sobre las palabras, que excede la palabra, digamos, está más asociada a lo lógico, a la cuestión de la razón. En cambio, la imagen está directamente asociada a la emoción. Y me parece Sí, Marcos, que eso... y la vida entera habita también en los detalles, ¿no es cierto? Eso es lo que vuelve el detalle, como vos decías, esto de, en este caso, un diente más golpeado, eso es lo que hace que quien lo recibe pueda ahí reconocer a su ser querido. Quiero hablar con Gustavo. Gustavo, ¿estás con el micrófono abierto? Sí, sí, ¿cómo Ahí estás? Buenas está. noches. Hola Gustavo, buenas noches. Te volvemos a agradecer por acompañarnos esta tarde. Y bueno, saber qué te pasa a vos. Gustavo es hermano de Janina. ¿Qué te pasó cuando viste la acuarela por primera vez? Bueno, primero agradecer a CISAP por la actividad, por querer recordar y tener presente y mantener viva la memoria. Debo rescatar eso, así que agradecimiento a la institución que montó esta actividad. Hay una realidad. Hoy a la mañana me desperté para variar mal, sobresaltado como creo que desde el mismo 18 del 94, que me desperté con gritos. Cada 18, no planificado, ¿no? Pero me levanto sobresaltado. Y arranqué a escribir y empecé a revisar fotos
me agarra así durante los julios de todos los años a revisar fotos y cartas, y uno se las sabe tan de memoria todas las imágenes, porque la realidad es esa, Marco lo dijo, y yo justo lo escribí hoy, no era época de selfies, no había cámaras digitales, el que tenía una cámara de video era un privilegiado, ¿no? Por ese entonces, tengo con suerte el video de mi bar mitzvah y se acabó, no mucho más. Entonces uno se sabe las imágenes de memoria, están sumamente gastadas, si las escaneó son pequeñas, y tiene todos los problemas de las cosas viejas que va perdiendo El el color. tiempo, claro. Lo dijo Helio y pierde color, y es increíble. Y cuando Helio me comentó de la actividad, la verdad es que como familiar uno quiere colaborar y ser parte de cualquier motivo que ayude a mantener viva la memoria. Creo que lo mínimo que uno puede hacer por una hermana o por un ser querido. Y agarramos esta foto donde se la veía bien, porque la verdad es que no tenemos muchas fotos. Es más, yo tengo con los dedos de la mano fotos con ella sola. ¿Por qué? Porque tenía 20 años y yo tenía solo 17. Y en esa época son pocas fotos que uno puede sacar. Y agarramos esta foto y verla luego plasmada en un cuadro fue, la verdad, choqueante. Fue impactante porque los colores son reales, y lo que encontró Marco del Diente fue así. De chiquita se rompió la paleta patinando y estaba así como despintada. Y es lo Así que importante me de llamó la poder atención contar que la Marcos... historia. Lo importante de poder contar la historia detrás de la acuarela, ¿no es Fue cierto? así. Cuando mencionó lo del diente, yo no me acordaba, pero sí, se lo quebró de chiquita y estaba como arreglado, ¿no? Y Marco lo notó en la foto. Pero bueno, estas actividades sirven siempre para mantener viva la memoria. Somos cada vez menos los que estuvimos presentes y fuimos contemporáneos, ¿no?, al atentado. La generación nueva, mis hijos, le tenemos que contar. Y lo que nos pasa es que las anécdotas o las vivencias que uno les cuenta, yo creo que llega un momento que tengo miedo de estar inventándolas, ¿no? Ya llega un momento que tengo temor de estar contándole algo a mis hijos que ya no ocurrió. Y uno lo soñó y le quedó ese recuerdo, y ya no es real, y ya está solamente en la cabeza de uno. Así que es muy difícil mantener viva la memoria, pero todo ejercicio es válido. Esta Seguramente. foto es... Y claro, foto no es sé si, tremenda. sí, ahora quiero conversar sobre esta foto en particular. No sé si Julio, a Julio lo admití ya varias veces. A ver, Julio, si estás, decinos algo. Si no, de cualquier manera, Gustavo está aquí en esta foto. Esta es una de las fotos de la muestra de Julio, de la muestra que hablaba Julio, de la muestra que se hizo para el 25 aniversario, en donde están los hermanos de Janina, aquí está Gustavo y tu otro hermano, y están los hermanos de Cristian de Estiar. Exacto. ¿Qué significó este Elio encuentro? explicaba, sí, Elio explicó muy bien el proceso. Ahí te desmuteo, Elio. Créanme que esa hora y media que estuvimos antes haciendo una catarsis fenomenal, éramos 4 personas en un mar de llantos intentando relatar cómo fue esas horas de esos días, cómo llegamos y cómo nos conocimos, porque los 4 nos conocimos en los meses posteriores al atentado y nunca más nos dejamos de ver. Ustedes Entonces, mantuvieron vínculo durante estos últimos 25 años. sí, somos de los familiares que vamos a los actos. Fuimos durante mucho tiempo a todos los actos que se hacían mes por mes. Así que tanto con Marina, además, hemos tenido una larga actividad de encuentros. Y como toda comunidad, me he encontrado con la hija formó parte del colegio donde fueron mis hijos. Llega un momento donde se cruza todo y es muy choqueante ver
que la nenita que alzaba en brazos en los actos del atentado terminó siendo parte del plantel docente de mis hijos. Es Como bizarro. cerrar Y círculos, bueno, ¿no? Silvana, es tremendo, es tremendo. perdón, Julio está Sí. pidiendo la palabra y parece que está A ver. muteado. A ver, espérame que voy a buscarlo a Julio un segundito. Perdón, Gustavo, perdón. No, por No, favor. espera, voy a poner stop share, así lo puedo buscar a Julio. A ver, Silvi, si vos lo encontrás antes que yo. Ahora sí, Ahí está, Julio, Ya ¿estás? está, ya lo desmuteé yo. Gracias, Sil. ahora sí. Julio. Sí, estábamos conversando acá con Gustavo respecto de esta foto en particular. El proceso, Pat. Sí, estaba pudiendo escuchar con una desesperación porque veía que estaba muteado y no podía entrar. No sé qué ha pasado, mi computadora quedó congeladísima y bueno, ahora recién se está reiniciando, así que Gajes del oficio, no pasa nada. sí, sí, es así. Te estaba Estábamos escuchando. conversando respecto de este encuentro entre los hermanos de Janina, recién estuvimos viendo la acuarela, y los hermanos de Cristian, ¿no? Y todo lo que te pasó a vos también, Julio, al ver esos encuentros. En el caso de Gustavo, él nos decía que ellos ya tenían un vínculo, ¿no? Por ser hermanos de víctimas fatales, habían construido un vínculo durante esos 25 años, entonces no es que se encontraron por primera vez en tu estudio. Pero, ¿qué veías vos o qué rescataste vos de todos esos grupos de gente? Ahora voy a ir mostrando algunas fotos que se encontraron por primera vez en tu estudio, ¿no? ¿Qué sentías vos? Bueno, el proceso ha ocupado un lugar fundamental en la obra, porque yo creo que la fotografía se hizo ahí, en ese vínculo, es decir, que armamos en ese momento, porque yo conocía las historias de una manera muy fría, en cierto sentido, porque conocía las circunstancias, los datos, pero una cosa es enfrentarse con la persona, con la vibración de la voz, con lo que nos puede haber estado pasando en ese momento, que está fuera de toda previsión. Y bueno, pasó lo que en todas las historias que hemos podido ganar, casi diría que nos ha pasado lo mismo. Fue un encuentro muy fuerte que tocó lo íntimo, que ya no éramos a los 10 o 15 o 20 minutos de estar en ese lugar convocados para ese acto, ya no éramos los mismos que habíamos sido al principio cuando nos dimos la mano por primera vez. El proceso nos transformaba y creo que esa fue la condición de posibilidad para que las fotografías terminaran expresando algo que creo que se ha logrado, porque en las distintas muestras que hemos tenido hemos podido observar que la gente se conmueve frente a las imágenes, porque las imágenes tampoco están solas, porque hay un texto que las acompaña, porque la gente termina haciendo un recorrido que era el que habíamos pensado, ver las fotografías de personas que no son conocidas, que no se sabe por qué están en una fotografía, leer la historia que está de costado. Sí, sobre todo el vínculo, bueno, esta muestra está en el subsuelo, ¿no, Elio? Si no me equivoco, está en el subsuelo del edificio de AMIA, para quienes no En hayan el tenido la oportunidad. foyer del teatro. En el foyer del teatro, y la verdad es que la lectura que acompaña, ¿no? Los textos que acompañan cada foto se hace, es muy necesaria porque termina de cerrar el círculo. En este caso, esta foto es de Rosa Barreiros, la mamá de Sebastián Barreiros, que vos mencionabas recién, Marcos, que es el primero que empezaste a pintar, la víctima más pequeña, que tenía 5 años cuando la bomba literalmente lo arranca de los brazos de su mamá. Y Paula Cernadas, que es una vecina casual del barrio. Me imagino, y que ahora tiene, esto particularmente, ¿no? Paula tiene ahora, o por lo menos tenía el año pasado, cuando fue el 25 aniversario, la misma edad que hubiera tenido Sebastián Barreiros si esa bomba asesina no lo hubiera quitado de las manos de su mamá. Y Marcos también, acá voy a compartir con ustedes, voy a cerrar un poquito esta y voy a compartir la acuarela. Mientras buscas la acuarela, mientras buscas, bueno, ya está la acuarela, pero quiero decir algo con respecto a las fotos de Julio. El tema era generar encuentros, o sea, generar algo que los unía. En el caso de Marina, Gustavo, Jonathan y Gustavo, era juntar
a una pareja de hermanos que habían perdido a su tercer hermana. En el caso, y ahí queríamos de alguna manera expresar y trabajar cómo es la ausencia y la presencia. Y en el caso de Sebastián Barreiros, Sebastián estaba quizás a 30, 40 metros de ella. Los dos tenían 5 años. Ella sobrevivió, él murió. Entonces, ¿cómo podemos trabajar? ¿Cómo le podemos mostrar a la gente el paso del tiempo? Entonces, era generar el encuentro entre Rosa y una chica, una señora, una mujer que hoy tiene la edad que tendría que tener Sebastián. Sí, el abrazo de Rosa es un abrazo es un abrazo de madre de manos vacías, como lo dice ella en cada oportunidad que tiene. Rosa, la mamá de Sebastián, habla poco, no tiene apariciones públicas en general cada año, pero lo que siempre dice es que ella desde hace 26 años que tiene las manos vacías. Y Marcos, ¿a vos qué te pasó que empezaste con esta de Sebastián, con esta acuarela de Sebastián? Bueno, la verdad que fue, como decía hace un rato, extremadamente fuerte empezar por él y muy movilizador. Me pareció, yo hice una selección dentro de la foto que me llegó de un fragmento. Yo elegí mostrarlo él entero, completo, de pie hasta la cabeza, porque me encantó mucho la anécdota que venía junto con esta foto. Ella, la mamá de él, contó, a través de producción de AMIA, que me envió a mí ese dato, que esta foto había sido tomada hacía pocos días antes realmente del atentado, en un acto de jardín. Él tenía que salir de negrito candomblero o algo así, pintado, y no quería pintarse, entonces se había enojado y no quería pintarse. Por eso está con ese traje de lunares y toda esa historia. Y me encanta la situación que él está tan natural, así como entre que está obligado a estar en la foto y que no tiene ganas y toda esa Sí. historia. Y simbólicamente corté la foto de esa forma porque está la madre atrás de él, como respaldándolo, al costado se ve al padre, y también se ve un fragmentito de su hermana, que era un bebé, y eso me pareció que era muy, muy significativo, esa sensación de que su familia lo estaba en cierto modo respaldando y teniendo como cuidado ahí. Me emociona mucho hablar de esto, pero fue muy fuerte pintar. Fue muy Se fuerte. siente tu emoción. Y recién Gustavo hablaba inevitablemente del tema del paso del tiempo y de esto de decir de que a veces cuenta historias que no termina de saber si son real, si son producto de lo que él necesita. Y a mí se me viene a la mente, voy a compartir otra imagen de la cual me gustaría conversar unos minutos, que es, bueno, dos. Primero la foto, la muestro un poquito y después conversamos, a ver si se ve ahí. La foto de Dora Band y de Adrián Furman. Recién hablábamos hace unos minutos, quienes estuvieron en el acto de ayer, porque estuvimos en el acto de ayer presentes, la mamá de Fabián Furman decía, se me está borrando la imagen, se me está borrando. Ahí está el hermano de Fabián y Dora, que perdió a su marido, a Nahum, que se encontraron ahí en el estudio fotográfico de Julio. Y voy a pasar a la acuarela de Fabián Furman, que es la acuarela y la imagen viva, o lo más viva posible, que a esta mamá que nos hablaba ayer en el video se le está borrando. Entonces me pasan dos cosas con esta imagen. Una, la sensación que tenés vos, Marcos, de haberle devuelto a esa mamá que dice frente a una cámara, frente a 30.000, 50.000 personas que están viendo un video diciendo, la cara de mi hijo se me está borrando, y vos tuviste la posibilidad de devolvérsela a través de esta acuarela. Esa por un lado es mi pregunta hacia vos. Y por el otro lado, hacia Gustavo, si a él también le pasó que el haber recibido la acuarela es una resignificación y una vuelta a traer a Yanina al centro de la familia y a los sobrinos, ¿no es cierto? Y a esa gente que por ahí no tuvo la posibilidad de conocerla. No sé, cualquiera de los dos que quiera iniciar. Gustavo, ¿querés vos? Yo te decía antes, son tan pocas las imágenes que uno tiene que cuando llegó esta foto, creo que no tuve muchas palabras para responderle, creo que no me acuerdo si Victoria me la envió, pero porque uno se queda pasmado, ¿no? Tener una foto
de tu hermana, que era una foto pequeña, chiquitita como era antes, ¿no? Las fotos, a verla tan grande y tan viva y congelar el tiempo. Ese es el tema, congelar el tiempo. Yo era más chico que ella y ya llevo más tiempo sin ella que habiendo compartido su vida. Así que el tener congelada su imagen, y esta foto es de las últimas. No tenemos otra foto, otro registro, porque las fotos nos han ayudado en los últimos años a hacer registro de nuestras vidas, ¿no? Sacamos una foto y sacamos un registro de cada cosa que hacemos, absolutamente de todo. Y es lo que nos falta. No tenemos ese registro para compartir yo ahora con mis hijos, y ahora estoy transitando también la etapa de mis sobrinos que están creciendo y preguntan cómo era. Claro. En tu caso, Marcos, ¿qué Mirá, te pasa en relación a poder, a tamaño responsabilidad de haberle devuelto a una mamá algo que esa mamá siente que está perdiendo? Mira, la responsabilidad, esa conciencia de esa responsabilidad la tuve desde la primera pincelada, desde el primer momento que empecé con este proceso. Me di cuenta que la pintura es algo que yo ya me había dado cuenta, lo había percibido. Yo tuve, digamos, en cierto modo, la infortuna de haber perdido a mi papá cuando yo tenía 17 años, y unos años después se murió una hermana mía. Y en ese proceso yo me di cuenta que pintarlos era un elemento muy poderoso, porque en realidad la pintura tiene una especie de magia, si se quiere, que es como volver a traer algo de esa energía de esa persona que se fue. A mí me pasó específicamente con mi hermana eso, y yo creo que ese fue el puntapié inicial de este proceso también. Mi gran expectativa es haber logrado algo de eso con cada una de estas imágenes. Lo que yo escuché mientras participaba del acto, cuando habló la mamá de Fuhrman y dijo eso, me conmocionó, porque en realidad de eso se trató gran parte de mi proceso previo que me llevó a estas obras. Yo soy muy consciente de esa terrible cosa que dijo Elio al principio, de que el tiempo devora las cosas, ¿no? Si uno permite que las capas se superpongan y vayan devorando, todo queda en un olvido. Y los rostros, por ejemplo, a mí me pasa lo mismo con el recuerdo de mi padre y de mi hermana, se desdibujan. Y uno no sabe, como bien decía Gustavo, hasta qué punto uno inventa o uno tiene una memoria certera sobre algo o no tan certera, o es una construcción que uno va haciendo a lo largo del tiempo. Y esa sensación de construcción, creo que no es algo que sea malo, creo que uno lo enriquece el recuerdo. Creo que la pintura hace eso tal vez, enriquecer aquel recuerdo, aquella imagen que es tal vez un fragmento, un momento congelado de la vida de esa persona, y lo resignifica. Por eso también después nos surgió con Elio el título Rememoria, porque no es simplemente un recuerdo o una memoria, es una resignificación de esa memoria, es volverlos a traer de alguna manera, hacerlos presentes simbólicamente a través de una pintura. Si la madre de este chico tiene esa imagen que se la empieza a desdibujar, y mi pintura la ayuda a que esa imagen no se desdibuje, se vuelva a reconstruir, vuelva a volverse más física, yo no te puedo explicar lo que para mí significaría. En un momento lo escuché a Julio que decía que él necesitaba... Significa, mira, no digas significaría, significa, porque realmente significa, es un hecho. Ni lo dudes que es un hecho, que con tu trabajo lo lograste. Bueno, realmente eso es lo que más espero. Julio decía en un momento que él necesitaba hacer ese trabajo por las circunstancias que estaba contando. Y a mí me pasó lo mismo. Yo sentí que por un lado, este episodio, que sin duda, a mi forma de ver, es el más dramático de la historia nuestra, y por la injusticia que implica y la impunidad que después esto tuvo durante hasta el momento, hasta en este momento inclusive, y también por lo íntimo. Digamos, el artista hace una especie de, cuando trabaja, hace una especie de traspaso medio alquímico entre las dos cosas, entre la vida íntima y la vida de una comunidad, o de todos, ¿no? Y en algún punto yo sentí que al haber pintado a estas personas, yo también me volví a reconstruir un poco. Yo también di un paso más allá. Yo coincido con Julio en esa experiencia del proceso. Este proceso, para mí,
ha sido algo de enorme crecimiento. Yo no soy el mismo que era antes de empezar a pintar estas personas. Vos sabés que hay un video que está en la muestra, donde yo doy un testimonio breve sobre el proceso de haber hecho este trabajo, y en un momento hago como casi furcio, me di cuenta después. Yo, en vez de decir que estaba haciendo estos retratos, casi dije, hice estos autorretratos, casi dije eso, dije Mira. y me doy cuenta que un poco es eso, uno se refleja en esas personas que estuvieron en ese momento trágico, sin duda. Y uno empieza a ser también ellos, y ahí todo se vuelve, o sea, todo toma otra dimensión, y si eso se logra transmitir a todas las personas que puedan ver estas pinturas, bueno, es lo único que yo hubiera deseado al hacer esto, y que la madre, que el hermano, que la tía, que todas las personas, los hijos, los que no los conocieron, puedan reconstruir la memoria, puedan volver a dibujar en sus recuerdos cómo era su rostro, y bueno, es todo, ¿no? Yo creo que estamos centrándonos en que en esta balanza donde la destrucción y el odio quiso hacer mucho peso por un lado, el amor, y es como que viene por el otro, y es la única forma. Me parece que uniéndonos es la única forma, y si las pinturas, es así. así como, yo cuando vi la muestra, que cuando en enero yo viajé a Buenos Aires a llevar las primeras 20 y pico de acuarelas que había hecho, y vi la muestra de Julio, a mí me impactó muchísimo, y yo le quiero decir acá a Julio que para mí ver esa exposición de él, esos retratos que él hizo, fueron muy importantes para poder hacer mis acuarelas también, porque esos retratos no son solamente las víctimas que murieron, son también todos los familiares, todos los que sufrieron. Es la un historia, conjunto. es la historia, que es en definitiva lo que nos hace diferente a todas las personas, lo que nos hace diferente a cada uno y lo que nos hace individuo son nuestras historias. Estamos ya cerrando este encuentro. Quiero hacerle una última pregunta a Julio y cerrar con un breve homenaje que preparamos. Pero Julio, la pregunta que quiero hacerte para cerrar es, hay una foto en particular de tu muestra en la que estás vos. Estás vos con Leah Parsons. Voy a ver si la puedo buscar aquí. Denme un segundito. Aquí está, Julio. ¿La ven? A ver, Elio, ¿hacemos un ok? Sí, perfecto. Julio, estás con Leah Parsons, la hermana de Germán Parsons. ¿Por qué te fotografiaste vos en esta muestra? Bueno, a mí las fotografías de ese día me significaron muchas cosas de diferente nivel y de muchos planos, pero uno de ellos fue el de darme una cierta visibilidad como el fotógrafo de AMIA o como el que había hecho una fotografía icónica que me había dejado como una marca, pero yo solamente sabía que el peso que yo sentía por el hecho de no saber a quién había fotografiado, cuál había sido la suerte que había corrido ese muchacho, cuál era su nombre, no sabía si había muerto o o estaba herido. La fotografía, para los que no la saben, la fotografía es una fotografía en donde hay un chico que lo están trasladando en una camilla, que es una fotografía que hemos visto a lo largo de estos últimos 26 años en muchísimas oportunidades. Y que fue la tapa de Clarín del día siguiente. Exacto. Entonces, cuando Elio a mí me convoca Ahí para está, ahí la está mostrando Elio. Espera que voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Cuando Elio me convoca para este trabajo, cuando empezamos a ver qué historias hacer, qué contactos y demás, hablamos de esta foto en particular y no teníamos a nadie. Había aparecido alguna gente que estaba ahí de costado, en fin, hasta que al final, por una serie de circunstancias que ahora no vale la pena contar, pero donde la institución AMIA tuvo mucho que ver, apareció Lía y diciendo, es mi hermano. Y ahí pude saber quién era, cómo se llamaba, qué había hecho en su vida. Y imagínate yo la expectativa que podía tener el día que nos habíamos convocado para conocernos en el estudio, del mismo modo que lo conocí a Gustavo y conocí cada una de las personas que desfilaron por allí.
encontrarme con los ojos y con la mirada y con la persona del hermano que yo había fotografiado durante 25 años, me había acompañado de una manera compleja, por todo lo que acabo de contar. Y la idea era que nosotros apareciéramos juntos porque esa fotografía había sido muy importante para mí, y había sido importante para alguien más, para la familia. Yo ahí, para la familia, para la sociedad en su conjunto, por alguna manera, pero yo ahí tuve la oportunidad de preguntarle a Lía, una pregunta que también tenía atragantada, preguntarle qué le había hecho mi fotografía a ella, qué le había hecho a la familia y a los amigos, porque en una ¿Te generaba cierta culpa de haber fotografiado un momento tan tremendo, tan trágico? No sé si culpa, pero a ver, yo me había, no sé, hay gente que me felicitó por haber hecho esa foto, por haber tenido la tapa del diario, y había una historia muy terrible en el medio. Y bueno, nosotros los fotógrafos en una circunstancia así no podemos pedir permiso para sacar una fotografía. Claro. Ni sabemos cuando estamos apretando cuál va a ser el destino final de esa fotografía. Esa fotografía le puso imagen a una tragedia, como fue el atentado a Aramia, pero también a la historia familiar y de quienes estaban vinculados a esa persona. Y haberle podido preguntar eso a Lía, y que Lía me dijera que esa fotografía a ella le había ayudado, y le pregunté por qué, y me dice, porque yo pude ver a través de esa fotografía que aún habiendo perdido la vida a mi hermano, alguien se había ocupado de él, que lo estaban sacando de ese lugar y que no había sufrido ningún otro daño colateral de los que lamentablemente sí muchos otros padecieron. Y que, bueno, para mí fue tranquilizador, reparador, pero aparte también me hizo pensar, ¿no?, los destinos inciertos que a veces tienen las fotografías para los fotógrafos y los caminos caprichosos de la memoria, ¿no? Yo acá quiero hacer una pequeña reflexión que me permitís. La memoria no son lo mismo que los recuerdos. Los recuerdos son involuntarios, los recuerdos se pueden perder, son caprichosos, los recuerdos nos pueden atormentar, nos pueden acariciar, nos pueden contener, pero es un acto involuntario. Lo que es voluntario, la memoria es un acto de la inteligencia, es un acto de la sensibilidad, es un acto de la voluntad. Recordamos porque es necesario, y porque es necesario recordamos como recordamos, y construimos piezas, ¿no?, que estén fuera de nuestra propia intimidad, porque la memoria es un acto social y por lo tanto necesita de algo que esté por fuera de la persona que memoriza, y por eso las fotografías, por eso los audios, por eso las películas, por eso los monumentos, por eso las placas, por eso las baldosas, por eso renombrar lugares públicos, ¿no? Y eso, yo siento que la convocatoria que me hizo Elio, lo que pudimos hacer, es un acto de memoria en toda su magnitud, en toda su expresión, y que produce lo que tiene que producir. Lo que a nosotros nos hemos visto que a quienes convocamos para hacer las fotografías, pensando que estamos removiendo un dolor para exhibirlo una vez más, terminábamos abrazados, agradeciéndonos mutuamente. Nosotros agradeciéndoles por haber participado, pero quienes prestaron su historia y se dejaron fotografiar, acá está Gustavo que me está escuchando, también sentíamos el agradecimiento y nos preguntábamos en las primeras oportunidades, ¿qué es lo que nos agradecen? ¿Por qué? A ver, hay una respuesta rápida y fácil, y bueno, sí, un agradecimiento porque es parte de la amabilidad y la sociabilidad que tenemos. Pero yo creo que hay algo más profundo. Ese acto de comunión que pudimos generar juntos, nos unió en algo muy profundo y que trasciende a nuestras propias personas. Cada uno sin duda, y ese vínculo se transmite absolutamente en las fotografías, así que vuelvo a recomendar para aquellos que no tuvieron la oportunidad de verla aún esta muestra, que se acerquen al edificio de AMIA y que puedan ir al foyer del Teatro, ¿bien, Elio? Dicho, del teatro.
Gracias. Si no, por favor, corregime para verlo. Estamos cerrando. Quiero volver a hacer algunos agradecimientos y cerrar con este homenaje que preparamos especialmente. Quiero agradecerle muchísimo a Helio y a todo su equipo, a Nadia, a Victoria y a Gabriel, que desde el minuto 1 que los convocamos ya fuimos equipo, así que a vos y por supuesto a toda la AMIA que se sumó a ser parte de esta actividad, a la Organización Sionista Mundial también con todo su equipo, Ale, Shraga, Mirta, todos los que están ahí, del cual también soy parte, a CISAB, al Departamento de Cultura, que siempre está pensando en este tipo de acciones, y tiene este tan buen vínculo con vos, Helio, como para poder hacer este tipo de actividades tan enriquecedoras, a Julio, a Marcos y a Gustavo, muchísimas gracias por habernos dado este ratito de su tiempo y por haber contado esta experiencia tan interna y a la vez compartirla con toda esta gente. Para cerrar, y espero que la técnica me acompañe. Sí. ¿Puedo meter una cucharita? Perdón. Mete una cucharita y cerramos. Sí. Primero quiero contar una infidencia que es que el Departamento de Arte y Producción de AMIA está en el 6º piso de AMIA y tenemos como vecinos a Ale y a Shraga. O sea que primero les quiero decir que los extrañamos, estamos esperando y rogamos lo presencial. El 6º piso de AMIA nos pueden venir a visitar cuando quieran. Es un lugar en el cual, hay digamos, somos vecinos, buenos vecinos, y eso realmente se extraña. No quería dejar, obviamente, me sumo a todos los agradecimientos. Está Marcelo Glassman, que es un gran amigo, un gran referente para mí, y también un gran referente fue su papá. Marcelo Glassman, secretario del Departamento de Cultura de CISAB. Secretario de Cultura. Y cuando uno ve a sus hijos militar, y cuando uno trabaja con distintos artistas, primero trabajó con los padres, nosotros veníamos trabajando mucho con Leo Sujatovich, ahora estamos trabajando con Mateo, uno agarra y dice, bueno, evidentemente, cuando hay buena madera, los frutos no caen lejos del árbol, y el que conoce al padre, al gran padre de Marcelo, y de los que todos aprendimos a militar comunitariamente, bueno, nada, es un placer siempre charlar con él. Bueno, eso. Y quiero solamente terminar diciendo una cosa que me pasó a mí cuando hicimos el encuentro que estuvo Gustavo. Yo trabajo la temática hace 26 años, y a veces es difícil emocionarse. La capacidad, cuando fue ese encuentro, y uno agarra y dice, y es verdad que se pierden los colores, etcétera, de las fotos. A mí lo que me llamó mucho, y lo charlé con mi equipo, y vamos a hacer acciones que tienen que ver con esto, es cuando empezó a hablar Gustavo en ese encuentro íntimo, nos llevó al 94. Nos llevó al 94. Y me parece que tenemos que tener esa dimensión de lo importante que es para todos el testimonio de los sobrevivientes y el testimonio de las familias, porque son los únicos a veces que nos pueden llevar a ese momento tan profundamente. Yo me acuerdo, digamos, o sea, no podíamos creer que estamos en el 94. Y lo dijo también Gustavo en el acto de ayer. Me parece que eso es una dimensión también a tener en cuenta. Muchas gracias, Helio. Quiero agradecer también a Ariel y a Silvina, que siempre están del otro lado. El equipo de cultura trabaja mucho para todas las actividades. Marce ahí a la cabeza, Silvina y Ari, gracias por toda la ayuda. Quiero, bueno, como les dije, si la técnica me acompaña, quiero que cerremos esta actividad con un homenaje que le hizo el elenco coreográfico de CISAB, Akshama, uno de sus elencos coreográficos, lo hizo especialmente para un aniversario del atentado a la AMIA, y este fue el resultado, así que voy a compartir pantalla. A ver. Esta viene con sonido, así que, a ver, denme un segundito.
tengo que mover unas cositas y ahí voy. Y Elio, me haces un ok si todo funciona bien. Sí, señora. Porque la memoria tiene alas de fuego que encienden la vida con su resplandor. Más allá del llanto, el lamento y el ruego, vuela sobre el tiempo su firme clamor. Porque la memoria le niega clemencia a la mano oscura que mata y se va, que destroza sueños, amor, inocencia, y está tan segura que no pagará. Porque la memoria de bronca y de lucha exige castigo al crimen feroz, porque a los caídos nuestra sangre escucha, pidiendo justicia con toda su voz. Tengo la memoria viva, curiosa y activa, con sed de verdad, por nuestros ausentes, con toda la gente que nunca en la vida los podrá olvidar. Tengo la memoria viva, curiosa y activa, con sed de verdad, fervor en protesta, dolor sin respuesta, que entre las cenizas no quiere quedar, que entre las cenizas no puede quedar.